Bueno, pues vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes de la última unidad. Vamos a revisar el día de hoy 2 teoremas. Los teoremas normalmente no nos sirven directamente para resolver ejercicios o algo que no sea práctico. Sin embargo, son el fundamento de ejercicios, teoremas o principios que veremos después. Es el caso del teorema de Rolle y el teorema del valor medio, por lo cual es importante ver en qué consisten, entender bien a qué se refiere cada uno de ellos. El primero, teorema de Rolle, me dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b. Esto va a ser común que lo veamos en algunos planteamientos, que la función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. ¿Alguien se imagina por qué este es cerrado y este es abierto? ¿Cuál es la definición de la derivada? No la interpretación geométrica. La interpretación geométrica es que es la pendiente de una recta tangente. Me refiero a la definición. Si yo busco la definición de la derivada en internet, ¿qué es lo que me aparece? ¿Un incremento? Sigue siendo una interpretación geométrica. La definición, ¿se acuerdan cómo obtenían la derivada al inicio cuando todavía no usábamos fórmulas? Con límites, el límite, ¿no? Con límites. La derivada, por definición, es un límite. Y si ustedes recuerdan, también para que exista un límite, debe ser el mismo calculado por la izquierda que por la derecha. Entonces, si yo puedo afirmar que la función es continua solamente desde A hasta B, no sé qué pasa antes de A y no sé qué pasa después de B. Por lo tanto, si yo intento calcular la derivada en alguno de estos puntos extremos, puedo yo calcularla solamente por un lado, es decir, yo no sé si la derivada me va a dar lo mismo por la izquierda que por la derecha de A, porque no sé qué pasa antes de A. Yo solo estoy asegurando que la función es continua desde aquí hasta aquí, desde A hasta B. Entonces yo no sé si la derivada por la izquierda y por la derecha de A me da lo mismo. Lo mismo pasa para el extremo B. Puedo calcular un límite por el lado izquierdo de B, pero yo no sé si por el lado derecho me va a dar el mismo resultado. Entonces yo no puedo asegurar que el límite por la izquierda y por la derecha de B es el mismo. Por lo tanto, no puedo asegurar que sea derivable en A o que sea derivable en B. Lo que sí puedo asegurar es que, o lo que sí puedo pedir como requisito es que tenga una derivada en el extremo abierto desde A hasta B. Entonces es por eso que vamos a ver esto en muchas definiciones o teoremas, que la función sea continua en un intervalo cerrado, pero derivable en un intervalo abierto. Bueno, ya que hemos especificado eso, podemos continuar a la segunda parte. Me dice que si una función cumple estos requisitos y que además f de A es igual a f de B, es decir, el valor en Y es el mismo para el punto A y para el punto B, si esto se cumple, entonces yo puedo asegurar que entre A y B existe un número, a ese número le vamos a llamar C. ¿Y qué características tiene eso? Que la derivada en el punto C es igual a 0. ¿Qué podemos esperar cuando una derivada es igual a 0? ¿Qué puede haber ahí? ¿Un punto máximo? Máximo o un mínimo, ¿no, Miss? Exacto. Puede haber un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, si aquí tenemos A, aquí tenemos B, y yo tengo una función que es continua y derivable de A a B, y además me dice que f de A es igual a f de B, es decir, por ejemplo, tenemos aquí, este es f de A,
Y entonces f de b debe tener el mismo valor o la misma altura. Si este es f de a y este es f de b, son los mismos y la función es continua, pues quiere decir que la función o hace esto, y entonces tenemos aquí un punto, no le atino, un punto al cual vamos a llamar C. Y en ese punto, si nosotros calculamos la derivada, pues será igual a 0. Tenemos aquí un máximo o puede ser que exista también un mínimo. Vamos a ver. Suponer que aquí está A, aquí está B, y nuevamente, primer requisito, que f de A sea exactamente igual a f de B. Puede ser que haya un máximo, o puede ser que haya un mínimo, en el cual si yo calculo la derivada, es igual a 0. Y ese punto le llamamos C. Esto es lo que me dice el teorema de Rolle. Si f de a es igual a f de c y además yo sé que esa función es continua y derivable, puede ser un punto, no tiene que estar exactamente a la mitad. El único requisito es que en ese punto la derivada vale 0, ya sea porque hay un máximo o porque hay un mínimo. Vamos a ver casos en los que no se cumple y por qué no se cumple. Tengo yo aquí A y tengo aquí B. F de A es esta y f de b es esta. Vamos a suponer que la función hace esto. Sin embargo, en esta no puedo asegurar que hay un punto en donde la derivada se haga 0. ¿Por qué no lo puedo asegurar? Porque no es continuo en el intervalo A, B. Gracias. Exactamente, porque esta no es una función continua. Entonces, si no se cumplen estos requisitos, no puedo asegurar la existencia de este punto. Entonces, aquí no se cumple porque f no es continua. Otro caso donde no se cumple, lo pusimos en azul. Aquí está A, aquí vamos a poner B. Vamos a suponer que aquí tenemos f de A y aquí tenemos f de B. Esta sí es una función continua y aún así no puedo asegurar la existencia de un punto en el cual la derivada es igual a 0. Y en este caso, ¿por qué sería? Porque no es con- Perdón, no escuché bien. puede volver. Tengo aquí una función. La función sí es continua. Sin embargo, entre A y B
No hay un punto en el cual la derivada sea 0. ¿Por qué aquí no existe? ¿Cuál es la otra condición que se debe cumplir? Que sea derivable en A, B. Gracias. Que sea derivable en todos los puntos del intervalo. Y en esta función tenemos un punto en el cual no podemos derivar. La derivada la podemos calcular en curvas suaves. Por definición es un límite. Y el límite debe ser el mismo por la izquierda que por la derecha. Si yo intento calcular la derivada en este punto, que ahí lo dijo muy chueco, pero bueno. Si yo intento calcular la derivada en este punto, si yo lo hago por la izquierda, tendría una pendiente. Si yo la intento calcular por la derecha, voy a tener una diferente. Entonces, no me da el mismo límite por la izquierda que por la derecha. Por lo tanto, si el límite no es el mismo por la izquierda y por la derecha, el límite no existe. Si el límite no existe, pues entonces tampoco la derivada. Entonces, en este punto, la función no es derivable. Por lo tanto, no se cumple la condición de que sea derivable en todos los puntos del intervalo A, B. Entonces, por lo tanto, en esta tampoco puedo afirmar la existencia del punto C. ¿Preguntas con el teorema de Rolle? No, Miss, pero creo que nos pueda dejar para copiarlo Sí, un ratito. ¿sí está bien? Esto solo se aplica. Ay, ¿qué ando haciendo? Entonces, vamos a revisar ahora el teorema del valor medio. Nuevamente tenemos las primeras dos condiciones. Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Ahora me habla también de la existencia de un punto con estas características. Veamos en qué consiste la definición. Vamos a dibujar primero nuestra gráfica. Tengo aquí A. Vamos a poner acá B. Una función continua y derivable, es decir, forma una curva suave. Aquí estaría mi función f. Me dice que entre A y B existe un punto con estas características. Si este de aquí es A, entonces este punto de aquí tendría las coordenadas en X igual a A y en Y sería f de A. Si este de acá es B, entonces este punto de aquí tendría una altura de f de B. Entonces tenemos dos puntos. El punto A, que le llamaremos 1, que tiene coordenadas en X y en Y. En X es A y en Y es f de A. Y tenemos un segundo punto, que en X es B y en Y sería f de B.
Si yo trazo una línea entre estos dos puntos, puedo calcular la pendiente de esa línea. ¿Cómo calculamos la pendiente de una línea recta? Si ya tenemos dos puntos. Con la fórmula de Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Muy bien, gracias. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, si yo estoy afirmando que este es mi punto 2 y este es mi punto 1, entonces la fórmula sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Que es esta parte de la definición. Entonces me dice que entre A y B existe un punto en el cual la derivada en ese punto, es decir, la pendiente de una recta tangente, es exactamente igual a la pendiente que está entre estos dos puntos, entre A y B. Puede ser uno o varios, pero me dice que existe al menos un punto. Vamos a ponerle aquí, vamos a decir que, vamos a suponer que mi punto está aquí. Ese punto le llamamos C y tiene la característica de que la pendiente de la recta tangente es la misma pendiente que la que hay entre A y B. Y en ese caso la pendiente sería la derivada en el punto C. Entonces hay un punto en el cual la pendiente de la secante entre A y B es exactamente igual a la pendiente de la recta tangente en C. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. ¿Preguntas con este? No, Miss. Muy bien, gracias. Entonces continuamos a los ejercicios. Hay una actividad en la plataforma en que consiste en encontrar el punto con esas características. Me da una función y me da un intervalo. Entonces me pregunta, ¿en qué punto dentro de este intervalo la pendiente de la tangente es la misma que la pendiente entre estos dos puntos? ¿Cómo lo resolvemos? Pues primero vamos a encontrar la pendiente entre estos dos puntos. Me dice que el intervalo va de 1 a 4, es decir, este es A y este es B. Entonces vamos a trabajar desde 1 hasta 4. ¿Cuál es la pendiente entre estos dos puntos? A y B. Si A es igual a 1, entonces f de A es igual a 5 menos 4 entre 1. 5 menos 4, 1. El punto 1,1. Si B es igual a 4, entonces f de B es igual a 5 menos 4 entre 4. 5 menos 1, 4. Entonces el otro punto es el 4,4. Hay que calcular la pendiente entre estos dos puntos.
Entonces la pendiente entre esos dos puntos sería y2 menos y1 entre x2 menos x1. y2 es 4, y1 es 1. x2 es 4, x1 es 1. Me da 3 entre 3, quiere decir que la pendiente de esa línea recta es 1. Por cada unidad en x avanzamos una en y. Tengo que ver en qué punto entre 1 y 4 la pendiente es igual a 1. ¿Cómo voy a determinar eso? Pues con la derivada. La derivada de esa función sería la derivada de 5, 0, menos la derivada de 4 sobre x, que para derivarlo, pues mejor lo reescribimos como 4 por x a la menos 1. La derivada sería menos 4 veces, y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Si nosotros simplificamos eso, tenemos menos por menos más 4 sobre x cuadrado. Esta de aquí es la derivada, entonces ahora nada más necesito encontrar el punto en el cual la derivada sea exactamente igual a 1. Entonces hay que ver en qué punto 4 sobre x cuadrada es igual a 1, o sea, 4 es igual a x cuadrada, entonces x va a ser igual a la raíz de 4. Eso tiene dos posibles soluciones, que x sea igual a 2 o que x sea igual a menos 2. Tenemos dos opciones, sin embargo, como nosotros estamos trabajando en el intervalo de 1 a 4, la única que nos interesa sería la de x igual a 2. La otra se sale del intervalo, entonces pues no la tomamos en cuenta. Quiere decir que cuando x es igual a 2, la pendiente de la tangente es igual a 1. Entonces nuestro punto es C. Ponerle aquí. C es igual a 2. Pues vamos a ponerle donde está. Aquí está. Quiere decir que en C igual a 2. Ya se me perdió mi punto, acá está. Si yo dibujo una recta tangente, la inclinación debe ser la misma que entre estos dos puntos. El teorema me dice, existe al menos un número, quiere decir que habrá ejercicios o habrá funciones que tengan más de un punto con estas características. En este ejercicio solo había una. ¿Preguntas? Miss, ¿por qué se usó un 1 al final? Después de encontrar la derivada. Abajo. No, abajo. Ajá, ahí. Creo que tiene el micrófono apagado, Miss. Ah, perdón, gracias. Es que le tomo el café y se me olvida prenderlo otra vez. Es porque aquí me dio un 1. Entonces, necesito buscar el punto en el cual la pendiente es igual a esta. Si aquí me hubiera dado un 5, por ejemplo, pues entonces igualo la derivada a 5. Ah, ok, Miss, gracias. De nada.